Yo no entiendo a los educadores, no entiendo a los trabajadores que están saliendo a protestar a la calle. ¿Qué quiere? O sea, que sea peor la cuestión, que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, aquí hubo un grupo de personas que se manifestó con el tema de la mina y aducían que a Panamá le iba mejor sin minería. Y resulta que ha sido todo lo contrario. O sea, nunca estuvieron, no se preparó el país. Aquí el problema no es si tú rechazas o no rechazas. El problema es cómo tú vas a sustituir lo que hay. Entonces, lo que hicieron fue pura demagogia. O sea, el país no se preparó para resolver ese problema que era sacar a la mina de la economía panameña. Y ya está con nosotros, como todos los miércoles, el escritor y periodista, don Gerardo Berroa Aló. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancon. Encantado una vez más de estar aquí con ustedes y sobre todo analizar este asunto de la ley de la Caja del Seguro Social que recién se aprobó el, la semana pasada y que ayer fue sancionada y se convirtió en ley de la República. Bueno, esa es la noticia, que se logró firmar una ley. Eh, y si lo comparamos con una ley que le da por lo menos 2 periodos y medio de gobierno de ventaja a la Caja del Seguro Social o que el Estado encuentre un ingreso adicional que pueda suplantar los aportes que va a tener que hacer a punta de impuestos, será, a la Caja del Seguro Social, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Yo tengo en mente por lo menos dos alternativas. Eh, yo te diría que comparado con lo que fue el 2005, el costo político del presidente Mulino, desde mi punto de vista, fue bastante bajo, comparado con lo que le costó a Martín Torrijos en su momento. Bueno, eso respecto al costo político, yo tengo mis observaciones sobre el tema de la ley, pero debo eh, plantear que la nueva ley es mejor de lo que teníamos. O sea, ya partiendo por ahí hay ganancias. El segundo aspecto que tengo que plantear aquí es que nosotros como país no podemos estancarnos. Tenemos que dar paso al, a lo que viene y resolver los problemas. El asunto aquí es no resolver los problemas. El segundo paso aquí es el tema minero, que tenemos que resolverlo sí o sí. Ya no se trata ni siquiera de si de que si esto es el argumento de la vez pasada de que el contrato y esto y el otro, no, ya es un asunto medioambiental y segundo económico. A mi juicio, si nosotros perdemos el grado de inversión que todavía, o sea, pese a que se aprobó la ley de la Caja del Seguro Social, nosotros estamos en vaina, el costo es mucho más grande no hacer nada que este, llegar a resolver este asunto. Y es porque si nosotros perdemos el grado de inversión, sube el costo de los intereses por cada préstamo que nosotros tengamos, sea un préstamo por un auto, un préstamo por una tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, un préstamo personal, un préstamo comercial, todo sube y eso lo vamos a sentir muy fuerte en el bolsillo. Yo no entiendo a los educadores, no entiendo a los trabajadores que están saliendo a protestar a la calle. ¿Qué quiere? O sea, que sea peor la cuestión, que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, aquí hubo un grupo de personas que se manifestó el año 2024, creo que fue, final de 2024, la cuestión esa de la, perdón, 2023, con el tema de la mina, y aducían que a Panamá le iba mejor sin minería. Y resulta que ha sido todo lo contrario. O sea, nunca estuvieron, no se preparó el país. Aquí el problema no es si tú rechazas o no rechazas. El problema es cómo tú vas a sustituir lo que hay. Entonces, lo que hicieron fue pura demagogia. O sea, el país no se preparó
para resolver ese problema que era sacar a la mina de la economía panameña, que ya había sido insertada desde hacía muchos años, es decir, no es una cuestión. Entonces, el problema ya no es ese, el problema ahora ahí es resolver el problema económico que a su vez le inyecta dinero a la caja del Seguro Social. Entonces yo creo que nosotros tenemos que salir de esas peleas bizantinas que estamos teniendo sin resultado. Tenemos que entrar ahora a la etapa minera. La segunda parte de mi argumento es sobre el tema de las jubilaciones. Yo soy de la tesis de que las jubilaciones, independientemente lo que sea con la nueva ley o lo que existía con la ley anterior, nosotros tenemos que resolver el tema de las jubilaciones con mucha más paciencia y mucha más cabeza fría de lo que se ha estado haciendo. En primer lugar, la Caja del Seguro Social es una institución que ha sido agarrada como botín político. Ahí hay como 35,000 funcionarios. ¿Cómo nosotros vamos a seguir teniendo una cantidad de funcionarios de esa naturaleza en una institución que no debe tenerlo? Y funcionarios administrativos, si fuesen funcionarios de salud, uno podría justificar esto, pero no, los funcionarios de salud no son lo suficiente, en cambio los administrativos se atropellan en los pasillos. Así que el nuevo director, el director actual, Dino Mon, tiene que tomar medidas. Ya él ha dicho que hay alrededor de 5,000 botellas que hay que quebrar. Y definitivamente, yo tampoco soy de la tesis de que tú tienes que votarlo así por así, porque las personas que están nombradas independientemente también mueven la economía, en el sentido de que están cobrando un salario. Y tú no puedes sacarlo de la noche a la mañana, porque esos 5,000 que tú saques de esa institución son 5,000 personas que van al desempleo. Así que tú tienes que darle una alternativa. La alternativa, a mi juicio, puede ser una indemnización que consiste, puede ser en retiro voluntario, el retiro voluntario este que siempre han puesto en práctica, en donde se le dan no sé cuántos meses de salario para que la persona tenga suficiente tiempo para reinsertarse en la economía. Lo que no podemos seguir haciendo es cargando a ese funcionariado que está de más. Entonces, el segundo aspecto de esta argumentación consiste en que nosotros sí tenemos que analizar a profundidad el tema de la jubilación. Pues las jubilaciones debe ser lo que plantea la palabra. Jubilación, de júbilo. Es decir, que tú te retiras el último tramo de tu vida a disfrutar, no a pasar páramo. Entonces, resulta que nosotros aquí apostamos por pasar páramo. Es decir, aprobamos una ley al apuro con el objeto de... La otra cuestión que nosotros tenemos que pensar es que los grupos que se oponen al tema de la jubilación, del aumento de edad y aumento de todas las cuestiones, es un argumento baladí y aumento de cuotas y cuestiones. ¿Por qué? Porque pareciera que en los próximos 10 años, 15 años, nosotros vamos a seguir teniendo una población de obreros, teniendo una población de personas de bajos salarios. Tenemos una población de... No, nosotros tenemos que pensar en todo lo contrario. Tenemos que crear fuentes de trabajo de alto nivel adquisitivo para que nuestra economía crezca. No podemos seguir pensando en una economía de pobreza, pensar con mente corta. Y el tercer argumento aquí es que la Caja del Seguro Social debe dejar ya de estar utilizando el dinero que recibe solamente para reinversión en la banca. Por ejemplo, ahora mismo lo que se hizo fue que el 90% del dinero de la Caja del Seguro Social pasa al Banco Nacional o a la Caja de Ahorro, y el 10% a la banca privada. ¿Eso qué genera la Caja del Seguro Social? Unos pingües intereses. La Caja del Seguro Social tiene que convertirse en una institución tipo empresa pública de Medellín, en donde tú tienes generación eléctrica, tienes producción de agua, se convierte en una cuestión, porque tiene mucho dinero para invertir. Y aquí es el lado de los empresarios. Los empresarios se oponen rotundamente a que se haga eso. Ellos prefieren que la Caja del Seguro Social le dé el dinero para ellos invertirlo. Así es muy fácil. Pero la Caja del Seguro Social puede hacer cosas que nosotros hacemos. Y creo que allí
es el cambio que tenemos que dar. Pero es una discusión para más adelante. La verdad es que, bueno, es un análisis bastante completo, mi estimado Gerardo. Eh, Hay algunas cosas que han quedado, algunos flecos que han quedado importantes, porque aquí se mezcló todo, ¿no? Se mezcló la administración, que casi que no tiene nada que ver con el meollo del problema de los pensionados. Se quiso mezclar también el tema del peso de la misma caja de seguro social y la tensión, que ese también es otro tema. Y también, bueno, hubo quien dijo que, bueno, que había que recoger la plata que se habían robado. Dime tú cómo se hace eso. Y aún así, yo me senté con gente que hizo el cálculo a mano alzada y no resolvía ni el 2% del problema. Tenemos un problema mundial, que es bueno, porque la población es más saludable, llega a más vieja. La gente ya no se muere normalmente a los 50, a los 55 años. La gente se muere entre los 82, 3, 4, 5 y 90 y tantos. Yo le decía a quién era, alguien aquí, que el otro día yo estaba en un evento de la Sociedad Bolivariana y ahí estaba con nosotros hablando, dando discursos, la doctora Susana Richa Torrijos, que tiene más de 100 años. Y no andaba en andadera ni nada, andaba muerta de la risa caminando como si nada. O sea, sí, en Panamá tenemos gente que ya supera eso. Yo trabajé en una empresa privatizada durante varios años y recuerdo que cuando se decidió hacer ya el salto completo de sacar el montón de gente que venía del área gubernamental para convertirla completamente en una empresa privada con cultura de corporación, se hizo un plan de diferentes niveles para sacar a gente que estaba por jubilarse, gente que tenía mucho tiempo para jubilarse y gente productiva, que es lo que tú decías. A la gente productiva, aunque parezca raro, se le dio más. ¿Por qué? Precisamente para que tuvieran la oportunidad de reinsertarse en la sociedad productiva con herramientas que pudieran arrancar rápido y no tener que buscar financiamiento externo ni nada por el estilo. Incluso se les llegó a vender a precios irrisorios los carros. Se tomaron esas iniciativas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer aquí. Aquí en Panamá tenemos una enorme cantidad de jubilados en el aparato del Estado, pero el problema es que, como tú dices, si los sacas de ahí, los vas a tirar a la calle en muchas ocasiones a ser mendigos, porque por supuesto que tienen unas jubilaciones paupérrimas. Entonces, a estas personas hay que hacerles un cálculo, primero, si vale la pena sacarlos. Eso es lo primero. O sea, si no son más productivos en la oficina o qué. Porque a veces sacar por sacar no es una buena idea tampoco. Hay lugares donde sí se necesita la gente, hay otros donde sobran. Yo creo que esa es la primera cosa que tiene que hacer el Estado. Ver dónde te sobra gente y reubicarla. Y a Sí, partir de ahí, revisar. sí, creo que tienen que hacer ese análisis a profundidad. El asunto aquí, don Guillermo, es que eh, nosotros como sociedad, no hablamos de gobierno, sino como sociedad plena, nosotros, eh, eh, bien o mal, tenemos planificado los nacimientos. O sea, la primera etapa, el primer tramo, el segundo tramo de las personas, de miembros de esta sociedad. Donde entramos en problemas es en la recta final de la sociedad. La recta final de la sociedad. Es decir, nosotros aquí no nos preocupamos por tener lugares que sean aptos para pasar una vejez digna. Y cuando digo una vejez digna, no me refiero, hombre, tenemos que empezar a pensar en esos lugares públicos para que la gente vaya a hacer ejercicio, para que vaya a hacer, o sea, todo lo que tiene que ver con cuidado de esas personas para que tengan. Lo segundo es que nosotros hemos sido promotores del consumismo. O sea, Sí. somos unos campeones promoviendo el consumismo. Y eso estamos hablando desde la empresa privada hasta cualquiera. Es decir, cualquiera agarra una cuenta de Instagram y empieza
hablar de que tú tienes que comprar esto porque esto es lo mejor, lo que te van a hacer. Las que promueven vainas para el cabello, y para la cara, y para la cuestión, te dan las pomadas más milagrosas del mundo. O sea, promovemos mucho el consumismo. Y nosotros tenemos que empezar a promover como sociedad el ahorro. ¿Por qué? Porque una parte es la jubilación. Aquí el asunto no es si tú te jubilas con el 60%, con el 40%, con el 70%, o con el 80%. Es cómo tú vas a vivir. Entonces nosotros enseñamos a la gente que se gaste todo el dinero, no que ahorre. Que ahorre papola, cuando salga de ese tramo y que entre en la jubilación, tú tengas una. Entonces, tenemos que empezar a hacer un cambio como sociedad. Y eso tenemos que hacerlo. Y eso no es un asunto del gobierno, es un asunto de toda la sociedad. Porque estamos promoviendo el consumismo, promovemos a que nos gastemos todo el dinero. Eso es lo que hacemos todo el día, como sociedad. No, y lo hacemos de una manera desbocada. ¿Okay? Ahora, yo soy partidario de que la gente pues gaste, pero un gasto inteligente, Moderado. moderado, un gasto necesario. O sea, no está de más que tú tomes tus vacaciones y que tus hijos lo hagan y que vayan a buenos lugares. El problema es cuando quieres estar por encima de tus posibilidades, que es lo que pasa en Panamá. O sea, el panameño no ahorra, vive del repago de las deudas, saca una tarjeta y abre otra. eh, y sabes que en algún momento yo me di cuenta de que yo estaba cayendo en esas mismas cosas. Yo tengo, no sé si te pasa, pero yo tengo 15 años que no uso tarjeta de crédito. Yo voy por el mismo camino, ya eliminé, solamente tengo dos y una en desuso. O sea, voy por ese mismo camino porque no es Sí, funcional. sí. Si yo tengo que viajar, si yo tengo que hacer cualquier cosa, se hace con lo que hay. Si no, no se puede. O sea, así de sencillo. Lo que no puedes tener una línea de crédito abierta para creer que puedo hacer lo que me da la gana y después veo cómo lo pago. Eh, ¿Mm? Ese tipo de educación no se da en Panamá. Y a quienes quieren llevar esa educación a los colegios, pues se les para. No sé, estamos llevando una sociedad que no va a resolver sus problemas. Aquí me decía el otro día Néstor González que Panamá no es una sociedad productiva porque no logra producir todo lo que consume. ¿Por qué? Precisamente porque hemos ido abandonando Yo, los esquemas productivos, ¿no? yo soy una fórmula muy simple, don Guillermo. El asunto de nuestra sociedad es que nosotros mismos nos enredamos en una cantidad de cosas que no vale la pena. Y creo que eso le pasa a todo presidente que llega al poder, todo ministro que llega al cargo, todo director que llega. ¿Por qué? Porque cuando entran al poder, cuando entran y se sientan allá en la cuestión, hay una burocracia que empieza a absorberlo y empieza, mire, señor ministro, usted tiene que hacer esto, y si no hago esto, no es que no cobra fulano de tal, o sea, la burocracia se lo lleva, y todos los planes que tiene la persona, cuando se sienta allí, empieza un 2/3 de las cosas, se lo come la burocracia, se lo come el status quo. Entonces, yo pienso que lo que uno tiene que hacer aquí es salirse del esquema, salirse de esa cuestión y ver las cuestiones desde afuera, como lo ve cuando es candidato, como lo ve como cuando no es el funcionario. ¿Cuál es la razón de esto? Por ejemplo, la educación en Panamá se resuelve promoviendo valores cívicos y morales, enseñando a escribir, a sumar, a leer, a restar, a dividir, pero sobre todo a pensar. ¿Usted cree que para eso se necesita algún dinero, alguna inversión? Eso se hace hasta debajo del palo un mango. O sea, usted no me diga que porque usted no tiene un salón de clase con aire acondicionado, usted no va a salir, no puede dar una clase bien dada. Eso es mentira. Y aquí nosotros estamos promoviendo la infraestructura, la parte tecnológica, todo lo que tiene que ver con gastos por encima de la verdadera educación. Aquí hay muchachos que están saliendo educados. Fíjense el último informe que le escuché de la época de Nito Cortizo.
que decía que los niños de 10 años tenían una comprensión de lectura de un niño de 7 años. O sea, sí, ¿qué está haciendo la educación panameña para resolver eso? Eso no es una cuestión de inversión en tecnología, ni inversión en infraestructura, es una inversión en la propia educación, en lo más simple. Lo otro que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que promover la puntualidad. Yo le voy a decir una cuestión aquí eh, que me pasó, porque a título personal lo, lo promuevo y trato de hacer. Usted me cita aquí todos los miércoles, a que estemos a las 7:02, 7:03 de la mañana. Me mandan el link y a golpe de 7 de la mañana ya yo estoy puesto. O sea, esa es una cuestión firme en ese sentido de un compromiso que uno adquiere una hora. Y estos días fui a una dentista y me citó a las 11:30 de la mañana. Eran las 12:30 del mediodía y la persona no llegaba. Yo me fui. La próxima reunión, la próxima cuestión le digo, si no está a la hora, la persona llegó antes que yo. O sea, nosotros tenemos que empezar a promover. Para eso no se necesita dinero. Pero aquí te dice un funcionario que te va a atender a tal hora y te atiende tal. Pero también si una entrevista te la van a hacer a tal hora y poner al funcionario a esperar. O sea, yo creo que nosotros tenemos que poner orden en la puntualidad, orden en los valores cívicos y morales. Tenemos que empezar a tener. Si nosotros aquí levantamos la vergüenza, que a la persona le da la vergüenza, la gente empieza a minimizar la corrupción. Aquí no, al no existir vergüenza, la gente se lleva los lápices, se lleva el papel higiénico, se lleva el dinero, cobra una coima por hacer un trabajo que tiene que hacer. Y eso no se necesita dinero. Pero si el otro día yo veía que arrancaba, yo veía un video donde arrancaban un pedazo de parada y la gente grabando y aplaudiéndole como si fuera una gracia que el tipo se la llevara, pues. Lo peor de todo es que se la lleva a un lugar donde alguien se la va a comprar. O sea, hay toda una cadena de blindaje de estas malas prácticas que van en contra de la propia sociedad que lo celebra. Eh, Ahora que va a comenzar el debate de la mina, la gente dice, no, pero hay que escuchar al pueblo panameño. En Suiza, en Suiza, cada iniciativa ciudadana que tiene cierto nivel de calado se lleva a un plebiscito. Y es raro un mes que no haya un domingo que no haya un plebiscito de algo. Pero la sociedad suiza tiene la educación para discernir cosas, para entender un texto y para comprender que si el carro sale a la 1:05 el carro no está porque ya se fue. Si el programa de televisión es a las 12, a las 12 un minuto ya comenzó. Aquí en Panamá nosotros no tenemos esa disciplina. Entonces, claro, cuando tú dices, vamos a consultar al pueblo panameño, estamos consultando a un pueblo no informado, no cultivado y con malas prácticas que puede ser manipulado. Ese es el problema de lo que tenemos actualmente. Que si no lo corregimos va a ser peor. Adelante. Nosotros tenemos que empezar a corregirlo. Y yo creo que el mensaje aquí tiene que ser fomentar los valores cívicos y morales. Hombre, eso no es solamente una campaña, es practicarlo. ¿Comprende? O sea, es hacer de esta sociedad que retorne a lo más simple. Hombre, ¿cómo es posible que o sea, nosotros, fíjense que aquí se ha abandonado los chiquillos por la nana? Y si, ¿cómo tú pretendes que ese muchacho llegue adulto si tú no lo criaste como debía ser? Tenemos que empezar, y aquí hay una disgregación enorme. Antes la familia era más unida. La familia estaba, el hermano hacía la fiesta. Aquí usted va a una reunión familiar y termina en pelea. Uno empieza a sacarle el otro y así sucesivamente. O sea, todas esas cosas son factores que afectan en su conjunto a todo lo que está pasando. Entonces yo creo que nosotros tenemos que retomar los valores cívicos y morales, la educación a lo más básico.
no estamos enseñando en lo básico. Un chiquillo no sabe sumar, ni restar, ni nada de esta cuestión. Estamos graduando muchachos que solamente están agarrando el aparato y no saben escribir, no se le entiende las palabras cuando escriben. Esas cosas las estamos abandonando y tenemos que retomarlas. Así fue, don Gerardo Berróvalo, y como decimos que entonces empezamos puntuales, terminamos puntuales, don Gerardo. Se nos acabó el tiempo. Hasta luego. Te mando un gran abrazo, Gerardo, y nada, Dios mediante, nos hablamos el miércoles a la misma hora. Sí, señor. Un abrazo. Gerardo Berróvalo, escritor y periodista, analista político, con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Radio Ancon en YouTube.